Kaixo guztioi, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del programa de entrevistas Hitz eta Pitch, que como ya sabéis lo que pretende es acercaros los servicios, entidades y asociaciones municipales que pueden servir de respuesta a vuestras necesidades de inserción laboral, emancipación, formación o desarrollo personal. Hoy nos hemos acercado hasta la Plaza Urdaibai para conocer un poquito mejor Bidachenea, o la Casa de Todas las Mujeres de Portugalete. Y para ello vamos a hablar con Garasi Goyenetxea, que es la dinamizadora de Bidachenea, y con Marian Andrés, que es miembro del grupo motor. Kaixo, Marian, lo primero que queríamos saber es qué es Bidachenea y cómo surge la idea de este proyecto. Pues Bidachenea es un espacio seguro donde todas las mujeres, sean cual sea su circunstancia y su índole, van a poder acercarse aquí, donde no sea todo juzgar, sea cual sea su casuística, donde se van a poder expresar libremente y donde van a encontrar un espacio de empoderamiento. Y a tu pregunta de cómo surge este proyecto, pues surge a través de mujeres voluntarias de diversas agentes sociales que junto con el Ayuntamiento de Portugalete crearon un proceso participativo donde todas las mujeres diversas participamos desde el diseño hasta lo que hoy en día la casa. Zein helburu eta printzipioetan oinarritzen da Bidachenea? Alde batetik, Portugaleteko emakumeentzako espazio seguru bat lortzen dugun heinean, boteretze feminista edo jabekuntza feministari begirako ekintzak proposatzea, horrela laguntzeko beraien prozesu individual zein kolektiboetan. Beste alde batetik, intzidentzia politikoa egiteko aukera izatea, honek zer izan nahi du, herritar moduan eta kasu honetan emakume moduan politiketan eragiteko gaitasuna eukitzea, eta noski hori errezagoa izango da gure artean saretzen baldin bagara, eta hori izango da hirugarren helburua. Saretzea, komunitatea sortzea, eta azken helburu nagusia izango da daukagun Portugalete feminista bilakatzea. Noski feminista izatea da, inklusiboa izatea, eta beti ere bizitza zainduko duten balio horien baitan kokatzen. Zer jarduera eta zerbitzu mota eskaintzen dira hemendik? Lehen esan moduan, hemen batez ere eskaintzen dira jabetze feministari begirako ekintzak. Baina horretaz aparte, eta hori litzateke, jabekuntza eskola. Baina horretaz aparte ere, espazioa bera ere beste baliabide bada, nino baliabide bat naiz, hemen ere saiatzen garena lehen esan moduan komunitate bat sortu nahi dugu, edo komunitate txiki asko sortu nahi ditugu, eta horregatik ere taldeak elkartzeko leku bada, taldeak sortzeko leku bada. Badugu liburutegi feminista, eta beraz hona etorri eta harakatu liburutegi feminista baditugun liburuak, mailegutzan eraman daitezkenak. Ostiraletan aholkularitza juridikoa ere badaukagu. Hori da pixka bat hemen eskaintzen duguna, baina dena dago eraikitzeke, elkarlana ere bultzatzen dugu hemendik, eta orduan gaztelerarekin kasu honetan edo beste eragile askorekin
elkarlana sustatzea eta elkarlanean aritzea da ere garrantzitsua guretzako. Para terminar, ¿qué les dirías a las chicas, a los chicos jóvenes de Portugalete para que se acerquen a esta vida HNA? Que si quieren romper con el sistema y quieren un Portugalete en igualdad, este es tu sitio, porque vosotras también contáis y nada, sin vosotras para vosotros, o sea, os necesitamos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya parecido interesante y que os animéis y os acerquéis a esta vida HNA porque merece la pena. Como siempre, sabéis que todos nuestros vídeos, nuestras entrevistas están colgadas en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, con @Gasterera. Hurrengo arte!